Hoy estamos celebrando el segundo aniversario de constituida la iglesia, el ministerio Renaciendo en Cristo. Y ustedes saben que cuando alguien cumple años, el cumpleañero es el centro de la celebración. El centro, si hay una reunión, una fiesta, es el centro de la fiesta. Y hoy estamos de fiesta, ya ustedes podrán ver las decoraciones, los globos, todo esto nos muestra, nos indica que estamos celebrando, que estamos gozosos. Para muchos tal vez dirá, bueno, esta gente ya está incurriendo en la mundanalidad, esto es cosas de reuniones mundanas, pero no, estamos haciendo las cosas en reverencia para el Señor, porque Dios se lo merece y porque ustedes como iglesia de Dios también se merecen que nos celebremos también este cumpleaños. Así que qué mejor forma de celebrar el aniversario de la iglesia que hablando de ella o sobre ella. No precisamente vamos a enfocarnos a hablar de Renaciendo en Cristo, sino de la iglesia en general, de toda la iglesia extendida sobre toda la tierra, y sobre todo como su fundador. ¿Saben ustedes quién es el fundador de la iglesia? Jesucristo es Señor de la iglesia, Señor y Rey. Él es el arquitecto, el constructor, es el que la edifica, y Él mismo es el que escoge los materiales con los cuales construye su iglesia. Entonces, teniendo claro esta introducción, permítanme informarles un poco acerca de este pasaje que vamos a compartir en esta mañana. El autor del libro de esta carta, como ya la misma carta lo dice, Pedro, el discípulo de Jesucristo. Todos sabemos que llegó a ser Pedro el líder del grupo de apóstoles, de discípulos. La carta se escribió aproximadamente entre el año 64 y 65 después de Cristo Jesús. Se escribió precisamente en un momento bastante crucial para la iglesia. Se escribió en una época donde la Roma, la capital, estaba ardiendo. ¿Por qué? Porque a su emperador en su momento, Nerón, ustedes han escuchado mencionar a Nerón, o al menos han escuchado un dicho por ahí que dice más malo que Nerón, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Nerón que se ganó esa distinción, ese calificativo? No hizo sino matar a su hermano y matar a su mamá, por sospecha que de pronto le quisieran quitar su poder. Este hombre, siendo emperador de todo el imperio romano, se obstinó con hacer una nueva ciudad a su antojo, a su amaño, y al ver que el Senado, el séquito de miembros, de personas que gobernaban con él, no lo quisieron apoyar, entonces lo que Nerón hizo fue mandar a incendiar toda la ciudad. Entonces lo que él dijo fue, si yo quiero construir, aquí hay es que destruir lo que hay construido, así no voy a tener quien se oponga a yo cumplir mis caprichos. Incendió la ciudad. Dentro de ese incendio, el incendio fue realmente voraz, acabó prácticamente con toda la ciudad, según dice la historia. Acabó con los templos, prácticamente se extinguió los vestigios y rasgos de la cultura y la religión romana que había. El pueblo quedó devastado. Sus libros de historia, sus estatuas, sus imágenes de sus deidades, todo quedó destruido. Muchas casas, muchos muertos, muchas casas quemadas, muchas casas destruidas. En ese ambiente, en esa atmósfera, el pueblo romano necesitaba y querían saber qué fue lo que pasó, y todo apuntaba a que había sido su mismo emperador el que había mandado a quemar la ciudad. Al ver Nerón que tenía todo este embrollo encima, buscó a alguien a quien echarle la culpa, y adivinen a quién: al pueblo cristiano. Ese fue el chivo expiatorio, porque era un pueblo en su momento débil, que no usaban de la espada para defenderse a sí mismos, y que por aquellos días precisamente no eran las personas más agradables para los romanos. Entonces dijo, no, aquí está mi chivo expiatorio, y esparció esa idea de que habían sido los cristianos los que habían incendiado la ciudad. Ya ustedes podrán imaginarse que el resultado de esa acusación tan infame, tan llena de maldad, el resultado fue una
implacable persecución al pueblo cristiano. Por todos los lugares del imperio los empezaron a seguir a los cristianos para matarlos, para meterlos a la cárcel, para maltratarlos. De esta manera entonces el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vio la necesidad de escribirle al pueblo cristiano para que en medio de esa adversidad, en medio de tan difíciles circunstancias que estaban atravesando, tuvieran una voz de esperanza, una voz de consuelo en medio de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Por eso Pedro escribió su carta. Desde el primer capítulo Pedro viene enseñándole al pueblo, a los receptores de su carta, lo que él espera. Les enseña de que tenemos una esperanza viva, y el mensaje es para todos nosotros el día de hoy. Tenemos una esperanza viva que a pesar de la persecución, a pesar de la adversidad, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Cristo aún vive. Y nuestra esperanza no está puesta en nuestro entorno, en nuestras circunstancias, sino que nuestra esperanza siempre está y debe de estar puesta en Cristo Jesús nuestro Señor. Y que a pesar de estar en esas situaciones tan difíciles, los motiva, los anima a no dejar de vivir una vida de santidad. Ustedes no se han dado cuenta que cuando nosotros estamos pasando circunstancias adversas, tiranía, injusticias, por ratos quisiéramos como olvidarnos del cristianismo y al menos mentarle la madre al que nos está ofendiendo. Y lo que Pedro motiva a su pueblo es: no, muchachos, debemos de conservar esa santidad a la que el Señor nos ha llamado. Debemos de recurrir al perdón, a la misericordia, al amor. No debemos de desfallecer, por difíciles que sean las situaciones que estamos atravesando. Es así entonces como llegamos al pasaje que nos corresponde el día de hoy. Trataremos de estudiar 3 punticos, 3 elementos relevantes en esta porción bíblica. No perdamos de mente entonces que ese es el trasfondo, esa era la circunstancia que estaba viviendo el pueblo cristiano en el momento en que Pedro les escribió. Voy a releerles para nuestro primer encabezado, la materia prima para edificar. Voy a releerles los primeros versículos de esta porción, versículos 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro entonces viene hablando en los versículos inmediatamente anteriores que vivamos una vida de santidad aún en medio de esas persecuciones y de las pruebas. Por esta razón ahora le propone a sus oyentes que se acerquen a la piedra viva. ¿Quién es esa piedra viva? Esta piedra viva no es nada más y nada menos que Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el cumplimiento de todas las promesas que Dios les había hecho en el pasado. ¿Lo recuerdan lo que veíamos en la serie anterior de Isaías? Todo lo que el Señor le prometió a su pueblo se debería de cumplir por medio de Cristo Jesús. Ahora, 700 años después, ya estamos en la era de Pedro. Y él les dice: recuerden quién es Jesús. Pero también les aclara a sus receptores que así como Cristo es esa piedra viva con la que Dios empezó a formar su iglesia, también todos nosotros, todo el pueblo cristiano, las personas que vivían en Roma en medio de la persecución, les está diciendo a ellos: ustedes también son piedras vivas, que el Señor las ha escogido para edificar. Pero ahora, ¿qué significa esto de piedras vivas? ¿De dónde sale esa palabra, esa frase? Al creyente se le llama piedra viva precisamente porque es la materia prima con la que se edifica o se construye la casa de Dios, o se edifica el pueblo de Dios en general. La idea viene de los materiales que se acostumbraban para la construcción y que aún se acostumbran. En aquel entonces, como en nuestro tiempo también en algunas regiones, había 2 tipos de construcción. Construcciones de barro,
para la gente tal vez de menos recursos, construían sus casas de barro. Pero también se construían, se levantaban, se edificaban casas bastante finas, opulentas incluso. Estas eran hechas a base de piedra, resistentes, finas. Ustedes se dan cuenta que hoy en día también se acostumbra a ese tipo de construcción. Pero no solo eso. Uno a uno, las piedras vivas también son edificadas una sobre otra como un sacerdocio santo, está diciendo Pedro en su pasaje. ¿Qué es eso del sacerdocio santo que hay que edificar? En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían unas connotaciones bastante importantes y bastante interesantes. Eran los encargados de mediar entre Dios y los hombres. Eran los encargados de hacer los rituales para la purificación del pueblo de Dios. Habían sido escogidos por Dios mismo para que estas personas, por su pureza espiritual, su pureza ética y moral, fueran los que representaran al pueblo, a los hombres ante Dios, y por ende traer el mensaje de Dios al mismo pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento los sacerdotes, pero aquí Pedro nos está diciendo, ahora todos los creyentes, a sus receptores de su carta, ustedes ahora son esas piedras vivas. Ustedes son esos sacerdotes, las personas a las que Dios les está dando la autoridad de poderlo representar aquí en la tierra. Y eso es, hermanos, lo que somos todos nosotros el día de hoy. Como creyentes nosotros somos los encargados de ofrecer nuestro sacrificio a Dios. Pero ya todos sabemos que ¿cuál es el sacrificio que Dios requiere de nosotros? No necesariamente es la ofrenda, no necesariamente es el diezmo el que más sacrificio está haciendo para Dios. No necesariamente es estar 3, 4 servicios en la semana en una congregación. El sacrificio que Dios requiere de nosotros es nuestra propia vida. Por eso somos los sacerdotes escogidos. Esto entonces nos ayuda a entender que la iglesia como tal no son necesariamente estas 4 paredes que nos rodean. La iglesia son y somos cada uno de los aquí presentes. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Los que estamos aquí somos los que conformamos la iglesia de Cristo Jesús. Y así como el Señor, ahora lo vamos a ver, moldeó, dice, a Cristo para que fuera la piedra angular, Él nos ha moldeado y nos sigue moldeando a cada uno de nosotros como piedras vivas para incrustarnos en el punto donde necesitamos estar. Pero veamos entonces quién o cuál es la piedra principal de esa construcción, de esa edificación, que es la analogía que está usando Pedro aquí. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La piedra principal de la edificación es Cristo Jesús. Dice el versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para aclarar entonces y ampliar lo que está diciendo ahora, Pedro cita algunos pasajes del Antiguo Testamento que sus receptores ya conocían muy bien. Primeramente acude a Isaías. Miren lo que dice Isaías 28:16. Por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Por medio de Isaías entonces lo que el Señor había profetizado 700 años atrás era que en Jerusalén Él levantaría esa piedra principal, sobre la cual edificaría su casa, sobre la cual construiría su reino. ¿Quién es esa piedra principal, esa piedra angular? Jesucristo. Es la piedra principal. Sin Jesucristo, hermanos, no hay iglesia. Sin Jesucristo no se establecería el reino de Dios. Estos días hablábamos de que hay lugares que se dicen llamarse iglesias, pero donde ni siquiera se menciona a Jesucristo. Es cuestionable donde el pastor
es la piedra angular, donde toda la iglesia se está levantando sobre la imagen de su propio pastor. No, la iglesia se debe de levantar sobre el fundamento de Jesucristo. Pero ¿qué dice también Isaías ahí? El Señor le había enseñado a él que le dijera al pueblo que todo aquel que deposite su confianza en esa piedra angular no va a ser avergonzado nunca, porque está echando cimientos firmes. Pero Pedro continúa diciendo entonces en los versículos 7 y 8: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo que Pedro está diciendo entonces es que Jesucristo es lo más valioso, lo más precioso, lo más hermoso, lo más maravilloso y poderoso. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creemos en Él. Pero para aquellos judíos religiosos de su época, orgullosos, para los romanos, los griegos y otros pueblos paganos que no conocían de Dios, que por el contrario despreciaban a Dios y menospreciaron a Jesucristo, despiadados, soberbios, arrogantes, inmersos en sus propias religiones y creencias falsas, para esas personas Jesús fue un estorbo. De hecho, por eso se lo quitaron de encima crucificado. Para ellos Jesús, para ustedes, ¿quién es Jesús? Enseguida lo vamos a ver. Pero para ellos, ¿quién fue Jesús? Un estorbo, un aparecido. Jesús fue lo peor que les había pasado a ellos, por varias razones, algunas de ellas. En primer lugar, porque al ver su humilde procedencia, ¿qué podrá salir de bueno de Nazaret? No lo quisieron reconocer y lo rechazaron. Es piedra de tropiezo para ellos, porque finalmente tuvieron que ver, generación tras generación, cómo este humilde carpintero resultó ser el salvador del mundo, el que revolucionó el mundo. Y vino a ser el que sostiene todo y a todos. Por eso para ellos fue una piedra de tropiezo. Fue piedra de tropiezo también, en segundo lugar, porque Jesús no solo tiene que ver, lograron entender finalmente que Jesús no solo tiene que ver con los creyentes, sino que Jesús tiene que ver también con los incrédulos. Porque las palabras de Jesús, así como salvan, como liberan, como nos traen esperanza, como nos transforman, también sus palabras traen juicio. Para algunos trae rebeldía, para otros trae condenación, para los que no la creen y la obedecen. Tal como también lo dice Isaías en el otro pasaje que está citando Pedro aquí. Isaías 8, 14, 15 dice: entonces, Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Lo que está hablando Isaías 700 años atrás es de que eso va a tejerse alrededor de Jesús. Con la venida de Jesús revolcó los cimientos de su cultura, de las religiones que en el momento había y coexistían. Dios estableció entonces desde un comienzo que Jesús fuera el Salvador del mundo. Pero ¿saben para quiénes? Dice la Escritura: para todos aquellos que creen. Entonces, ¿quién es Jesús para los que no creen? Jesús es su perdición. Jesús es su condenación. Porque el que, como dice el mismo Jesús, por allá en Mateo 12, el que con nosotros no recoge, desparrama. El que con nosotros no está, contra nosotros está. Eso es Jesús para toda
la creación y para toda la raza humana. Seamos creyentes o no, Cristo Jesús tiene que ver con nuestras vidas. Y lo mejor o lo peor para otros, seamos creyentes o no, Cristo Jesús tiene que ver con nuestra eternidad. Pero ¿qué dice Pedro entonces? Esto es para los que no creen en Jesús. Pero ¿qué dice Pedro entonces acerca de los creyentes? Eso sería nuestro tercer encabezado, la terminación de la edificación. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro va concluyendo entonces esta porción con un contraste. Mientras que para los incrédulos Jesús es su tropezadero y su destrucción, para los creyentes es totalmente lo contrario, porque por medio de Jesús el creyente es esto. Número 1, linaje escogido. Pedro no se está refiriendo a los judíos exclusivamente, ni tampoco a los judíos que se hicieron cristianos, es decir, a los judíos mesiánicos. No, Pedro se está refiriendo a todo el pueblo cristiano, a todos los creyentes. Es a ellos a los que Pedro les dice que pertenecen a la descendencia de Dios mismo, que Dios mismo los escogió para que fueran sus hijos. Eso es lo que quiere decir linaje, mi descendencia, nuestra descendencia. Y eso es lo que es el creyente en Cristo Jesús. Yo les he dicho a ustedes que muchas veces yo discutía con los cristianos evangélicos antes de yo conocer del Señor, porque me parecían prepotentes cuando decían: es que los cristianos somos hijos de Dios, don William, usted no es hijo de Dios. ¿Cómo se te ocurre que yo no voy a ser hijo de Dios? Si yo le oro a Dios y Dios me ha hecho los milagritos, yo le oro a este santico, a esta virgencita y me han hecho los milagros, ¿cómo vas a decir que no soy hijo de Dios? Y me costaba entender que realmente el que no es cristiano, el que no cree en Jesucristo, no es hijo de Dios, es creación de Dios. Pero aquí está diciendo: a los que han creído en Jesucristo son linaje escogido. Dios mismo los escogió para que sean sus hijos. También dice que somos un real sacerdocio. Dios había seleccionado, había escogido al pueblo de Israel, a la nación de Israel, para que lo representaran a Él aquí en la tierra. Pero por su pecado no fue así. Es lo que nos dice Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Para eso escogió Dios al pueblo de Israel. Pero por haber incursionado recurrentemente en pecado, no lograron ejercer el rol que Dios les había dado. Entonces, por esa razón, por medio de Cristo viene Dios y escoge otro real sacerdocio, que somos nosotros. Es decir, ustedes son mis sacerdotes. Ustedes son los que me van a representar en la tierra. Ustedes son los que van a venir ante mí a interceder por los demás. Ese es el rol de un sacerdote. También dice que somos nación santa. ¿Qué es una nación? Es un área geográfica regida por un gobierno y unas leyes establecidas para esa área. Eso es una nación, un pedazo de tierra geográficamente hablando. Pero aquí dice: ustedes son una nación santa, es decir, ustedes pertenecen, son mi pueblo, yo los escogí, pero aparte de eso, santa. Yo los aparté para que ustedes sean diferentes a los demás. ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy en día es eso? Tengamos presente que estamos hablando de la iglesia. Si somos nosotros esa nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Saben qué es eso, el pueblo adquirido por Dios? Cuando usted adquiere algo, ¿qué hace? Lo paga, lo compra. Para usted tiene que pagar o comprar para adquirir algo, ¿no es cierto? Lo que está diciendo aquí es: hey, a ustedes Dios los ama tanto que los compró. ¿Y saben con qué nos pagó? Con la sangre de Jesucristo. ¿Y por qué Dios nos compró siendo que Él nos creó? Porque era necesario que así se llevara a cabo el plan de salvación.
Él nos compró para que fuéramos su adquisición, su más preciosa adquisición. Si ustedes le preguntan a Dios, Dios, para ti, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué podría decir Dios? Ustedes. Es lo que más caro me ha costado. No me costaron sino la sangre de mi Hijo, Jesucristo. Eso es el pueblo cristiano. No olvidemos, hermanos, el trasfondo de toda esta carta. En medio de toda la persecución y el maltrato que estaban padeciendo los creyentes, ellos debían anunciar a Cristo. Anunciar no solo con palabras, sino con su propia vida lo que Cristo ha hecho en ellos, en medio de toda esa persecución. Pero entonces uno se preguntaría, ¿pero qué pasa con todo esto, Pedro? ¿Qué hay de todo esto? Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una vez más Pedro recurre a las palabras del Antiguo Testamento. Leamos en palabras de Pablo en su carta a los Romanos lo que él dice respecto a este mismo tema. Romanos 9, 25, 26. Como también en Oseas, dice Pablo, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El pueblo gentil en su momento no era considerado pueblo de Dios. De hecho, los judíos llamaban a los gentiles perros. Hoy en día, nosotros, por la mera misericordia del Señor, somos pueblo de Dios. Hoy ya podemos decir con convicción, yo soy hijo de Dios y la misericordia de Dios me ha alcanzado. Ahora, hermanos, toda esta teología, ¿qué tiene que ver con nosotros? Como ya muchas veces lo hemos dicho desde este púlpito, la iglesia no es William, la iglesia no son los pastores de la congregación. La iglesia no son el cuerpo de servidores. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Mis amados, cada uno de ustedes, este servidor y todos los servidores de esta congregación, somos esas piedras vivas con las que Dios poco a poco viene edificando su iglesia. Pero también entendamos los términos del pasaje que acabamos de leer. Una casa, una edificación, no es un ladrillo, no es un adobe, es un conjunto de ladrillos, de adobes y de muchos otros materiales que se han unido para construir. Cuando yo veo un oficial que va a un depósito de construcción, de depósito de materiales para la construcción, yo veo un ingeniero que va a comprar para construir una casa, él no va y compra un ladrillo, 1 kilo de cemento, una teja. Él compra las cantidades que se requieren, porque él sabe que con un solo ladrillito no va a hacer nada. Dependiendo del tamaño de la casa, él compra sus materiales y lo va formando, va construyendo, va edificando. Para poder levantar una pared, él tiene que usar varios ladrillos, la pega, el cemento, varilla, y de la misma manera, todos los materiales usados, mezclados y combinados, eso es lo que se usa para edificar, para construir. Hay una historia famosa acerca de Esparta. Un rey espartano presumía de que su ciudad era una ciudad que tenía las murallas más fuertes.
Una vez invitó a otro rey que fuera a su ciudad. Y el rey invitado le dice: rey espartano, tú has venido alardeando todo este tiempo de las murallas de tu ciudad, pero yo miro para todos lados y yo no veo las murallas. ¿Dónde están esas murallas? Y el rey espartano le dice: mira, este ejército que tengo, este estupendo ejército que tengo a mi alrededor, a mis espaldas, delante, atrás, por todos lados, este ejército, estas son las murallas. Cada soldado de estos es una piedra para defender esta ciudad. Estos son mejores que cualquier otra muralla de piedra o de cemento muerto. De la misma manera, eso somos cada uno de nosotros, un adobe que Dios va poniendo uno sobre otro hasta formar la casa. Por ejemplo, Renaciendo en Cristo, hoy no le estuviéramos celebrando el segundo aniversario si Dios no hubiera traído uno a uno los servidores y si Dios no hubiera traído uno a uno a cada uno de ustedes. Todos aportamos un granito de arena que Dios va utilizando para que la iglesia prevalezca, para que la iglesia siga adelante. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es lo que le da forma a la congregación. Entonces la lección aquí está muy clara. Mientras un ladrillo está solo, no sirve para nada. Él solamente es útil cuando se incorpora en una construcción. Yo he escuchado hermanos que dicen: no, yo me reúno, yo lloro, yo soy creyente, pero lloro solo en mi casa, con mi esposa y mis hijos. ¿Por qué, hermano? La iglesia, pastores ladrones, pastores mentirosos, hipócritas. Pero yo leo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me habla de iglesia como comunidad. Permítanme esta ilustración que les voy a compartir, un poco grotesca. Si yo digo que soy creyente, pero que yo no comparto con la iglesia porque mucha hipocresía, mucha mentira, tal vez el más engañado soy yo mismo. Porque un carboncito solo no arde. Había una hoguerita y llegó un carboncito y se cayó. Quedó aparte el carboncito. Y todavía seguía humeando, echaba humito. Al otro día el carboncito ya no echaba humo, ya no hacía nada. A los 2 días vino un perro, pasó por ahí, levantó la pata y orinó ese carboncito. Mientras que estaba en la hoguera, ardía, daba calor, era fuego, pero apartado de la hoguera no era nada ese carboncito. Asimismo somos cada uno de nosotros, hermanos. Yo doy gloria a Dios por sus vidas, por los dones que el Señor les ha dado a ustedes, por la forma como el Señor los usa a ustedes. Ustedes son la razón de ser de la iglesia. Miren, si se va el pastor de aquí, la iglesia prevalecerá, porque el que la sostiene es Cristo Jesús. Pero si se van las ovejas, imagínense un pastor sin ovejas, ya no es pastor, porque el pastor es pastor por las ovejas y la iglesia es iglesia por las ovejas. Pero no solo eso, el creyente también debe de ser consciente que ha sido puesto como sacerdote en medio del entorno en que se va desarrollando su vida cotidiana. No me refiero al sacerdote, porque aquí de pronto nos hacemos la iglesia del sacerdote, la idea del sacerdote de la iglesia católica, sino al papel que nos ha sido asignado a todos los creyentes, para que con nuestra propia vida seamos los encargados de representar a los hombres ante Dios. ¿Saben cómo? Con nuestra santidad y con nuestra vida sacrificial. Imagínense este pastor orando: Señor, yo te pido que perdone los pecados de todas las ovejas de la iglesia, y tal vez los mencione uno a uno, pero este pastorcito anda más patitorcido que cualquier otro. ¿Qué autoridad espiritual podrá tener?
Nosotros somos sacerdotes y ejercemos ese sacerdocio porque Dios nos ha escogido para ser representantes. Y somos la autoridad en nuestros hogares, en nuestros entornos, pero por nuestra autoridad espiritual, no por el tono que le pongamos a la voz. Esa es la labor real de un sacerdote. Pero hermanos, no debemos olvidar que nosotros no somos la piedra principal de esta edificación. Ya lo dijimos. Así como todo constructor selecciona el mejor material, los mejores ladrillos, los mejores adobes para construir, Dios seleccionó a Jesús para que Él fuera la piedra angular, la piedra principal. No hay otra piedra, no hay un ángel, ni ninguna otra cosa que Dios haya establecido para sostener su iglesia. Dios estableció a Jesucristo. Esta piedra principal, que es Jesús, fue moldeada y probada, dice la Escritura, con el fin de que resistiera y calzara en el punto preciso. En aquel entonces se construía como se construía con piedras. Las piedras, dependiendo de donde se las fuera a poner, se las limaba y se les daba ciertas figuras. Imaginémonos un ángulo así, y aquí, en esta cima, debería de ir la piedra angular, que es la que sostiene la fuerza de acá y la fuerza de acá. Y esa piedra debería de ser la más resistente y la más bien moldeada para que calzara preciso. Era la que iba a soportar y a sostener todo el peso de la construcción. Y eso fue Jesucristo. El que construye su fe sobre esta piedra que es Jesucristo, podrá estar siempre tranquilo que su casa no se va a venir abajo, porque la piedra que sostiene ese peso es Dios mismo. Yo les preguntaría a ustedes, ¿sobre qué piedra han construido su vida cristiana? ¿Sobre Jesucristo, el Señor y Salvador? ¿O sobre tus propias expectativas acerca de Dios o acerca de ti mismo? Porque es posible. Yo soy una persona de fe y yo creo que el Señor me va a dar el carro que quiero. ¿Sobre qué fundamento estás levantando tu casa? Estás levantando tu fe. Hoy en día todo el mundo tiene sus propias ideas sobre Dios y sobre sí mismo. Es por eso que la verdadera fe cristiana cada día es más escasa. Pero la misma palabra nos dice que el único fundamento firme, inquebrantable, fuerte, sobre el cual debemos nosotros sentar nuestra fe, es Cristo mismo. No hay otro. Pero para eso es necesario, hermanos, tener claro quién es Jesucristo para cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Para mí personalmente, Cristo es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi refugio, mi amparo, mi proveedor, mi vida, mi Dios, mi todo. Porque sencilla y únicamente a Él se lo debo todo. Lo que pueda hacer, lo que pueda tener, lo que pueda saber, se lo debo a Dios. Dependiendo de cómo vemos nosotros a Cristo Jesús, así va a ser nuestra fe. Pero conozco a otros para quienes Jesús es un talismán, una religión, una tradición, una mentira, un anestésico espiritual y emocional. Es un medio para conseguir dinero. Para otros, un intruso que llegó a su casa a descontrolarle la familia. Desde que esta mujer se hizo cristiana, no para en la casa ya. Aquí todos bebíamos licor y hacíamos lo que bien nos parecía, pero desde que estos dos se hicieron creyentes, aquí se formó un zaperoco, un desorden. Para muchos, Cristo Jesús es una historia. Y lo más triste, hermanos, que esas personas
que ven a Jesús de esa manera, como un estorbo, o como una religión, o como un talismán, su vida cada día irá de mal en peor. Hermanos, Jesús puede llegar a ser el salvador y la bendición de una persona, pero también puede ser la condenación y la destrucción de esa persona. No porque Jesús vino a condenarnos, no. Dice la Escritura por allá en Juan 3, porque yo no envié a mi Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces, ¿cómo es eso? La misma incredulidad de la gente los está poniendo en contra y lejos de Dios. Y créanme, estar en contra y lejos de Dios no significa sino tropiezos y destrucción para nuestras vidas. Yo creo que aquí hay gente que podemos dar testimonio de eso. Podemos dar testimonio de lo que eran nuestras vidas antes de conocer a Jesucristo. Desorden, peloteras con la mujer, con el esposo, rebeldías de los hijos, peleas con todo el mundo, fraudes, mentiras, engaños, chismes, envidias, orgullos, odios, resentimientos. Eso era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Pero conociendo a Cristo Jesús, el panorama de nuestras vidas cambia, hermanos. Quizá aquí en este momento haya personas que están acá porque aceptaron por cortesía una invitación de alguien a celebrar el segundo aniversario de la congregación. Quizá no conozcan mucho del Señor, pero yo te invito a que te des una oportunidad, así como hoy te estás dando una oportunidad de venir a una iglesia. Date la oportunidad de conocer a Cristo Jesús, el Señor de la iglesia, y sin temor a equivocarme. Yo no les puedo decir, y todos sus problemas se solucionarán, traiga su siembra, haga su pacto y reciba y espere plata estos días. No. Lo que sí te puedo decir es que tu vida cambiará. Y para eso está la iglesia, hermanos, para servirnos y apoyarnos los unos a los otros. Es necesario, hermanos, que le demos a Cristo el lugar que le corresponde y lo consideremos como lo que realmente Él es, lo más valioso y hermoso de nuestras vidas. Seguramente si le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué es lo más valioso para usted? La mayoría podríamos decir, mis hijos. Yo trabajo por mis hijos, vivo y muero por mis hijos. Me hago matar por mis hijos. Pero ¿sabe usted gracias a quién tiene sus hijos? A Dios. Y muchas veces nos hacemos esclavos de nuestros hijos, creyendo que vamos a hacer nosotros por ellos mejores cosas que las que puede hacer Dios mismo por ellos. Jesús debería de ser para la vida de cada uno de nosotros lo de mayor valor, el más grande tesoro de nuestras vidas. Yo les he compartido a ustedes que yo hice lo posible por destruir mi familia, por destruir mi vida. Hice lo posible. Licor, drogas, desórdenes. Pero Dios, con su gracia y misericordia, me la conservó. Entonces vale la pena buscar del Señor. Ahora tú tienes idea de quién eres en Cristo Jesús. El mismo pasaje nos acaba de decir que somos ¿qué? Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabes lo que eso quiere decir para nosotros hoy en día? Que Dios mismo nos ha seleccionado para que seamos sus hijos. No fuiste tú el que buscó a Dios. Yo les he echado a ustedes el cuento de una vez que escuché un testimonio en una iglesia, que la hermanita decía, mi vida era un desorden hasta que encontré a Jesús. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y yo me ponía a analizar, pero hermana, usted no encontró a Jesús porque es que Jesús no era el que andaba perdido. Jesús lo encontró a usted. Mi vida era un desorden hasta que Jesús me encontró a mí. Porque nosotros no buscamos a Dios. Es Dios el que nos escogió a nosotros.
Quizá hoy estén aquí algunos por cortesía, pero créanme que detrás de esa cortesía está la voz y la mano de Dios trayéndote a Él. También nos dio esa autoridad para que podamos ejercer como sus sacerdotes, como lo decíamos ahora. Nos apartó del mundo para que fuéramos una nación santa y diferente. Pero aparte de eso, nos compró con la sangre de su Hijo. En lo que usted más invierte dinero, es lo que usted más cuida, ¿no es cierto? De pronto usted compró en su casa un computador muy potente, muy veloz, bueno, con todas las especificaciones que se requieren, y le costó buen dinero. Pudo haberlo conseguido de 500,000 y usted tal vez se compró el de 2 millones, el de 3. Entonces se le acerca y le dice, no me toque ese computador. Cuando usted tenía el celular de la linternita, el hijo se lo pasaba para que jugara, el niño, pero ahora con el smartphone usted no quiere que se lo mire feo a nadie, porque le ha costado más dinero, más esfuerzo. Para Dios se deleita en toda su creación, pero ¿saben en qué es lo que Él más se deleita? En su pueblo, en usted, en mí, en todos nosotros. ¿Por qué? Porque fue lo que más me costó, la sangre de mi Hijo. Todo esto somos, hermanos, los creyentes en Cristo Jesús. Pero ¿con qué propósito Dios hizo todo eso? ¿Con qué propósito? De que tú y yo anunciemos y demos a conocer abiertamente en todo lugar y en todo momento la gracia, el amor, la misericordia y el poder de Cristo Jesús. Porque Él fue quien nos llamó y nos rescató del mundo oscuro, del pecado y de maldad. Y dice la palabra que nos trajo a su luz admirable. Aquella luz que nos trajo paz, aquella luz que nos trajo libertad, aquella luz que nos trajo justicia. Usted le pregunta a un muchacho que le gusta el licor o le gustan las drogas, ¿qué tal tu vida? Lo mejor, Pucho, lo mejor. Se cree libre. Pero esa libertad no es más que esclavitud. Tal vez sea libre porque ya no le hago caso a mi papá y a mi mamá. Y como tampoco voy a la iglesia, no tengo un pastor que me esté echando cantarretas, yo soy libre. Pero pasó a ser esclavo de unas cadenas espirituales. Y si hoy estamos buscando aquí de Dios, el Señor nos puede sacar de esa oscuridad y traernos a su luz admirable, donde realmente vamos a disfrutar lo que es la verdadera libertad, donde vamos a disfrutar lo que es la verdadera paz. De manera, hermanos, que cada creyente, ustedes, todos, hoy somos el cuerpo de Cristo y pueblo de Dios. Anteriormente tal vez muchos no conocíamos a Dios. Quizá haya alguien que tenga el privilegio de haber nacido en el Evangelio, gloria a Dios. No sabíamos nada de Dios, no confiábamos en Dios, pero ahora, por medio de una iglesia, por medio de un ministerio, por medio de unos hermanos en Cristo Jesús que me han predicado el Evangelio, que me han predicado la palabra, poco a poco hemos venido conociendo al Señor. Por medio del poder de la palabra, del poder del Espíritu Santo. Podríamos decir, como dice el pasaje, la misericordia de Dios nos alcanzó y nos salvó. Y hoy somos la casa y el pueblo de Dios. Amén. Permítanme entonces concluir, hermanos, recordándoles que al igual que Jesucristo, todos nosotros somos piedras vivas. Es decir, somos la materia prima con la que Dios edifica su templo y construye su pueblo. Pero ¿qué tipo de material eres tú? Ustedes saben que para la construcción hay de todo tipo de material, ¿no es cierto? Por allá se cayó un puente y acá hace algunos años se nos cayó un edificio también.
y los estudios, los análisis dicen que se usaron muy malos materiales. ¿Qué tipo de material somos nosotros? Recordemos esto: Dios está edificando su iglesia con nosotros. Somos adobes con los que Dios está edificando la iglesia. Pero pongamos bien atención, que tal vez no vayamos a hacer ese adobe falso, que no era sino icopor, y que después se venga la edificación al piso. Recordemos que el Señor nos está usando con ese fin, para edificar su casa. Unámonos entonces de todo corazón a la piedra principal, que es Cristo Jesús. Pongamos en Él nuestra confianza, pongamos en Él nuestra fe, y vamos a ver cuán resistentes nos hacemos contra las pruebas, contra las adversidades. Nunca olvidemos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, y que la iglesia fue llamada y edificada para representarlo y anunciarlo, no solo con palabras, sino con nuestra propia vida. Así que, amigos, ya para cerrar, si todavía no eres parte del pueblo de Dios, porque tal vez no has conocido a Jesucristo, primeramente, clama por misericordia y únete a su iglesia. No necesariamente tiene que ser renaciendo en Cristo, donde el Señor quiera ubicarte. Ese es tu reino. Solamente te pido que siempre tengamos presente: aquí sí me están dando buena alimentación. Y pídele que te use como una piedra útil para la edificación de su casa. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios, en el nombre de Cristo